Lucas 14:33. Estamos estudiando la parábola de la semilla en Juan capítulo 12, versículo 24. Y la semana pasada, si no me equivoco, comenzamos a hablar acerca de las 4 áreas de muerte. Cuando nosotros morimos al yo, ¿qué es lo que morimos? ¿Se acuerdan cuáles son las áreas que morimos? A ver si podemos hacer un poquito de repaso. Primero morimos. ¿Cuál es la primera área de muerte? Esto es para entender qué significa morir. Morimos al yo, ¿se acuerdan? Morimos al yo. Y usamos al señor González como ejemplo de qué significa morir. Luego morimos al pecado. Luego morimos a la ley. ¿Tocamos estos puntos o hablamos solamente del primer punto, del morir al yo? Del primer punto, muy bien. Ok, al pensar en esto, ¿qué les resuena? ¿Qué han pensado durante la semana? ¿Lo han tratado de poner en práctica? El morir al yo es dejar de servirnos a nosotros mismos, es una de las áreas, uno de los significados de la muerte al yo. ¿Se acuerdan que la muerte en Cristo envuelve 4 experiencias? Primero, tenemos que tomar el yugo de Cristo. Nos unimos a Cristo a través de la experiencia del yugo. El yugo es el abandono de nuestra independencia. Nosotros somos naturalmente independientes, el pecado nos ha hecho independientes, pero en el reino de Dios no hay independencia, en el reino de Dios hay libertad, pero no hay independencia. Entonces debemos abandonar nuestra independencia para volvernos totalmente dependientes de Cristo. Ya no dependemos en nosotros, ahora dependemos en Cristo. Y esto es la base de la justificación por la fe. La justicia propia es depender de mí, el creer que yo puedo hacerlo. Y eso me separa de Cristo. Entonces el yugo me une a Jesús. Y cuando me uno a Jesús, Él me va a llevar a su escuela, la escuela de Cristo, que donde Él nos va a comenzar a enseñar a ser como Él, mansos y humildes de corazón. Nosotros no somos mansos y humildes de corazón, nosotros somos orgullosos y altaneros de corazón. Entonces el Señor desea que lleguemos a ser mansos y humildes de corazón como Él. Y en esa misma experiencia, el yugo nos lleva entonces a una vida de servicio. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para los demás. Dios primero, los otros después y yo al último. Es la norma de la vida cristiana. Luego está la cruz. La segunda experiencia de la muerte es la cruz, donde somos crucificados con Cristo. Y también es una experiencia de unión, pero es una experiencia donde nos unimos en Cristo y sometemos nuestra voluntad al Señor para hacer su voluntad. Es una entrega absoluta de nuestra voluntad, es rendirnos totalmente a Cristo para que Él obre en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad, como dice el apóstol Pablo. Y en eso entonces el Señor va a obrar en nosotros para hacernos obedientes, porque nosotros naturalmente somos desobedientes a su voluntad. Y no podemos entrar al cielo en desobediencia, en rebelión. Es imposible porque la base del pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Entonces Dios no puede tener a un pueblo desobediente, hermanos. Un pueblo que sigue pecando y en rebeldía contra Él. Entonces, pero tampoco la obediencia es algo forzado. Muchas veces creemos que, bueno, hay que darle a los hermanos en la cabeza hasta que aprendan a obedecer, pero no es así. La obediencia es algo que el Espíritu Santo obra del corazón para afuera. Entonces, debemos estar unidos a Cristo y someter nuestra voluntad al Señor para que el Espíritu Santo entonces ahora tenga la autoridad de crear en nosotros una obediencia motivada por el amor, que es la única obediencia que Dios acepta. Dios no acepta una obediencia forzada. La única obediencia que Dios acepta es una obediencia que es motivada por el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Si no le amamos, ni siquiera pensemos en guardar los mandamientos, porque no tiene valor alguno ante sus ojos. La tercera experiencia de la muerte
entonces es como dice el Señor Jesús, el negarnos a nosotros mismos, donde todo lo que somos es entregado a Cristo. Nuestras relaciones, nuestros pensamientos, nuestros derechos, nuestras posesiones, todo lo que somos, todo lo que nos hace, bueno o malo, es entregado a Jesús para que Él haga y deshaga con nosotros de acuerdo a lo que Él ve, los propósitos maravillosos de Él. Y la cuarta experiencia, entonces, es la experiencia de la justificación, donde en Romanos capítulo 6, el Señor, el apóstol nos dice en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, la muerte nos lleva a la justificación. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo habla de la justificación aquí como muerte? Porque nosotros naturalmente buscamos justificarnos a nosotros mismos. Queremos ser aceptos ante Dios por nuestras obras. Queremos que Dios nos acepte porque, bueno, yo soy adventista, guardo el sábado, pago el diezmo, voy a la iglesia, hago todas estas cosas. Entonces, bueno, por esas cosas yo soy justificado y tengo un consuelo propio. Cuando yo le pregunto a los adventistas, hablaba el sábado a un grupo de hermanos en Perú, y les decía, hermanos, si Cristo viene esta noche, ¿por qué te vas al cielo o te pierdes? ¿Y cuál es la forma natural del adventista? Es inmediatamente mirarse a sí mismo y decir, oh, soy malo, no, estoy en pecado, no me iría al cielo. O se mira a sí mismo y dice, oh, sí, yo soy vegetariano, yo pago el diezmo, voy a la iglesia, sí, ya estoy bien para irme al cielo. Entonces, eso es justificación propia. Nuestra respuesta debiera ser mirar a Cristo y obtener nuestra seguridad en Él. Y para eso requiere morir a sí mismo. Entonces, la experiencia de la muerte en Cristo la culmina en que nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús en vez de nosotros, y Dios entonces nos justifica. ¿Qué significa que nos justifica? Que Él nos otorga el carácter de Cristo y nos trata que nosotros hemos vivido la vida de Jesús. Y en Cristo entonces aparecemos completos, perfectos ante el Padre. Somos aceptos y somos tratados como santos, puros, que nunca hemos hecho nada malo. Entonces, nuestra seguridad, nuestra confianza no se encuentra en mí, se encuentra en Cristo. Ese es el resultado de morir a nosotros mismos. Yo ya no me miro a mí, ya no confío en mí. Ahora Cristo es mi seguridad. Y me he entregado totalmente ahora para que Cristo se reproduzca en mí y obre su vida a través de mí. Ese es el propósito de la muerte a sí mismo. Entonces, ahora estamos hablando. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a eso, hermanos? Esto es repaso, pero quiero que lo entendamos bien para que puedan ponerlo en práctica. ¿Se fijan el cuadro que tengo detrás de mi espalda? Ahí se encuentra nuestra seguridad, Jesús crucificado y Jesús como nuestro sacerdote. Él es nuestra seguridad, hermano. Él es nuestra confianza. Si tú estás en Cristo, no tienes nada que temer. Nada que temer. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a lo que ya dijimos? ¿O está todo claro? ¿Está todo bien? Sí, muy bien. Entonces vamos a seguir hablando de las áreas de la muerte. Hablamos entonces la semana pasada de la primera área de la muerte, que es morir al yo. ¿Y qué significa eso? Bueno, como hablamos, ¿no? El señor González cuando muere, ¿él muere a qué? A todo lo que es. Mueren sus pensamientos, mueren sus derechos, mueren su amor, su odio, muere a todas sus relaciones, muere a todas sus posesiones. Así que Él muere todo, y eso es lo que significa. Por eso en Juan 14:33 dice el Señor que debemos entregarlo todo. Todo tiene que ser puesto a los pies de Cristo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice de que Él lo perdió todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y lo cuenta como basura. ¿Por qué? Porque para el apóstol Pablo, Jesús llegó a ser el tesoro de gran precio, llegó a ser la perla preciosa. Para él Jesús lo era todo y estuvo dispuesto a perderlo todo, incluso su propia vida por Jesús. Entonces, eso es lo que Dios desea. Dios desea tener un pueblo que lo ame a Él, que nada sea estimado
más precioso que Él. En lo opuesto, que todo lo otro sea estimado como estiércol en comparación con la hermosura del gran don que tenemos en Cristo Jesús. Yo pienso que como adventistas, hermanos, nosotros hemos perdido nuestra centralidad en Cristo Jesús. Hemos hecho de todo un centro, las profecías, el sábado, la dieta, la vestimenta, y nos hemos desviado y hemos separado nuestro mensaje de Cristo Jesús, y el mensaje ha perdido su poder. Porque el poder de la verdad se encuentra en Cristo, porque Cristo es la verdad. Entonces tú puedes presentar una teoría, pero la teoría no tiene poder, hermanos. El saber que el sábado es el sábado, bueno, no tiene poder alguno. Tú lo puedes guardar en forma mecánica, pero no tiene poder transformador. Es cuando entiendes el sábado en forma práctica y ves cómo el sábado exalta a Jesús y hace tu relación con Cristo en forma hermosa, que entonces el sábado tiene un valor para la vida espiritual. El sábado es un don maravilloso que Dios nos ha dado para que entendamos el Evangelio y lo podamos vivir. Entonces, cada verdad tiene un aspecto práctico. Cada verdad es una revelación de Cristo Jesús. Y por lo tanto, el pueblo adventista de todos los otros pueblos debiera ser el pueblo que se parece más a Jesús, porque nosotros somos el pueblo que más verdades tenemos. Pero porque somos la Odisea y a Jesús lo tenemos golpeando la puerta, tenemos una verdad de teoría. Y por lo tanto, no tenemos un carácter en la imagen divina. Somos un pueblo muchas veces amargado, nos pasamos peleándose entre nosotros, criticones, hablamos del pastor, de la asociación, de la conferencia general, estamos constantemente en peleas y en conflictos. Y eso muestra que Cristo, la gracia de Cristo no ha transformado el corazón. La segunda área de la muerte se encuentra en Romanos capítulo 6 y versículo 2. Romanos capítulo 6, versículo 2. En ninguna manera, el apóstol Pablo hace una pregunta. En el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué es que el apóstol Pablo hace esta pregunta? Una pregunta que parece un poquito desconcertante. Es porque en el capítulo 5, en el versículo 20, el apóstol Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Entonces el apóstol Pablo, el legalista, el fariseo espiritual, dice, el apóstol Pablo está dando licencia para que pequemos. Claro, si tenemos la gracia, entonces podemos pecar, podemos hacer lo que queramos y no importa, pues, yo tengo la gracia, el Señor me perdona. Entonces el apóstol Pablo ahora balancea lo que él ha dicho y rebate ese argumento que se ha levantado contra él. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Y luego dice, en ninguna manera. ¿Cómo? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la segunda área de la muerte es la muerte al pecado. ¿Qué significa esto? El capítulo 6 y el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos se escribe para responder esta pregunta. Ese es el propósito de estos capítulos. Miremos al señor González. El señor González está muerto. ¿Puede el señor González pecar? ¿Cuánto poder tiene la tentación en el señor González? Digamos que es probablemente una de las tentaciones más fáciles de ilustrar en el hombre. El señor González está ahí en su cajoncito, la puerta está abierta, la gente está mirando a verlo,
viendo a verlo y despidiéndose de él, ¿no? Y viene una señora que a lo mejor era clienta de él, sepa uno, ¿no? Viene, y ella viene y viene con un corte, un escote bastante grande y tiene unos senos bastante grandes la señora. Y entonces camina donde él y le dice, oh, señor González, eras tan bueno, ¿qué te voy a echar tanto de menos? Y se agacha, ¿no? Se agacha para decirle chao. Y cuando se agacha, por supuesto, los senos se manifiestan más. ¿Ustedes creen que el señor González va a abrir un ojo y decir, ah? ¿Podría ser el responder de esa manera, sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermanos? Porque está muerto, pues. El apóstol Pablo dice que nosotros morimos al pecado. ¿Qué significa que ahora estamos muertos al pecado? ¿Por qué es que nosotros no respondemos como el señor González? Esta es la manera que muchos de nosotros vencemos la tentación de la lujuria. Vamos caminando por la calle y del otro lado viene una niña con las faldas bien levantadas y tiene piernas bonitas. Entonces, apenas la vemos de lejos, comienza la batalla en la mente. No debo mirar, no debo mirar, no debo mirar. Y comenzamos a mirar para el otro lado y tratar de hacer todas las cosas. Y cuando la niña se va acercando, va pasando para el otro lado, entonces decimos, no debo mirar, no debo mirar, no debo mirar. Y la seguimos con los ojos. ¿Por qué es entonces, hermanos, que el apóstol Pablo dice que nosotros estamos muertos al pecado? Y sin embargo, aún pecamos. Miren lo que dice en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan. ¿Qué es el pecado? El pecado es la violación de la ley, pero el pecado como principio, lo explica el apóstol Pablo. Hay dos manifestaciones del pecado. El pecado es la violación de la ley, pero también es el pecado. El pecado es un principio que nos controla, que nos hace esclavos y que mora en nosotros. Y que se manifiesta con el deseo de satisfacerme a mí, de vivir para mi satisfacción, el yo, el egoísmo. En el capítulo 2, el apóstol Juan dice, voy a buscarlo en mi Biblia en inglés. Capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él, ¿qué él dice luego? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros hemos muerto al pecado. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es que pecamos? Hermanos míos, en el libro de Gálatas, capítulo 5, el apóstol Pablo presenta una realidad en nuestras vidas. Cuando nosotros morimos, nos hemos entregado de todo corazón al Señor para que Él tenga la supremacía en nuestras vidas y destruya el poder del yo en nosotros. Pero el yo ha sido crucificado, pero el yo no ha sido desterrado de nosotros, no ha sido sacado. Eso va a ocurrir. Nuestra naturaleza carnal es sacada de nosotros cuando seamos glorificados y Dios nos da una naturaleza espiritual incapaz de pecar. Pero el yo continúa viviendo en nosotros. Y miren lo que dice el Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, el apóstol dice, déjenme buscarlo nuevamente en mi Biblia en inglés. Versículo 16 y 17 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En español no está muy bien traducido. En el español dice, en el original dice, andad en el espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es
contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué nos está diciendo ahí? De que cuando nosotros entramos en esta experiencia con Cristo y nacemos nuevamente, ahora el Señor nos da su naturaleza. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y ahora hay una batalla entre dos naturalezas dentro de nosotros. Está la carne y está el espíritu. Jesús tenía las mismas naturalezas, ¿sabían ustedes? Jesús tenía el yo, tal cual tú y yo lo tienes, la naturaleza caída, la naturaleza en oposición a Dios. En todo llegó a ser semejante a sus hermanos, dice el libro de Hebreos, capítulo 2, que Cristo Jesús llevaba una naturaleza caída, una naturaleza que podía oponerse a la voluntad divina, pero nunca Jesús permitió que esa naturaleza lo controlara, pues el Espíritu Santo lo controló desde su gestación en el vientre. Cuando tú y yo nacemos nuevamente, tenemos la misma naturaleza de Cristo, la naturaleza humana caída y el Espíritu Santo morando en nosotros. El problema es que, hermanos, nosotros, como hemos por tanto tiempo vivido satisfaciendo la carne y satisfaciéndonos a nosotros mismos, es natural el ceder a los deseos de la carne. Tú vas al supermercado y ahí estás, como se llama, ya tomaste desayuno y vas y en la panadería están vendiendo berlines. ¿Berlines le llaman ustedes? No sé cómo le llaman ustedes. Son una masa frita con azúcar arriba que le echan, ¿no? En Chile se llaman berlines o donuts aquí en Australia. Entonces, tu naturaleza baja, que son los deseos, los apetitos y los sentimientos, te dice, ¿no te gustaría comerte un berlincito? La naturaleza alta, que es el raciocinio, a través de la cual el Espíritu Santo habla, la conciencia, te dice, pero ya tomaste el desayuno. Entonces, la voluntad es la que toma la decisión. La voluntad es la reina de los poderes que Dios nos ha dado. Ella es la que hace la decisión, pero es informada por la naturaleza baja y la naturaleza alta. Cuando Dios nos creó, éramos controlados por la naturaleza alta. Controlaba los apetitos, los deseos y los sentimientos. Pero al pecar se dio vuelta el liderazgo y la naturaleza baja ahora controla al raciocinio a través de la cual se informa la voluntad. Entonces, y esa es la manera que Satanás nos ha hecho esclavos. Entonces, tú vas y comienza una batalla, ¿sí o no? Comienzas a caminar más despacito enfrente a la panadería, ibas apurado al supermercado a comprar lo que tenías que comprar porque estabas tarde, pero ahora comienza esa batalla, tus pasos se detienen y comienzas a pensar, ¿me compro un berlín o no me compro un berlín? Es algo bien pequeño, pero ilustra tan bien la manera que confrontamos ¿cómo se llama? La tentación. La tentación ataca a la naturaleza baja para que domine la naturaleza alta, y la naturaleza alta puede informar a la razón para hacer la decisión. Entonces, luego el apetito dice, ay, es que tengo tanto hambre. Y los sentimientos te dicen, ay, que huele tan rico. ¿No te gusta comerte un berlincito? Y el Espíritu Santo te dice, pero no te va a hacer bien. No debieras comer en 3 horas. Entre horas. Destruye tu cuerpo. Y tú dices, sí. Pero el Señor no se preocupa si un poquitito no le hace mal a nadie. Entonces ahí ya hiciste tu decisión. Entonces el raciocinio se somete a la naturaleza baja, informa la voluntad y la voluntad toma la decisión de ir a comprarlo, vas, te lo comes, pero quedas con la marca en la conciencia, no debía haber comido ese berlín. Antes que tuvieras al Espíritu Santo, antes que fueras convertido, esa batalla no habría existido. No habría existido. Tú habrías simplemente ido a comprarte el berlín. Ahora, miremoslo de otro punto de vista.
Estás trabajando en tu trabajo, eres casado, tienes niños, estás en el trabajo y hay una secretaria que te cierra los ojos y te hace ojitos. Y la misma batalla comienza a ocurrir. Exactamente los mismos principios ocurren. La naturaleza baja comienza a dominarte para poder llevarte al pecado. Es un proceso más largo. Sí, nuestra única seguridad en cuanto a la tentación es lo que José hizo. ¿Qué fue lo que José hizo cuando la mujer lo tomó del manto? No crean ustedes que era una mujer que le faltaba un diente, toda chascona y fea. No, no, no. Debe haber sido una mujer esbelta, una mujer bonita, que como se llama, Satanás le puso ahí, porque Satanás sabía que Dios tenía un gran plan con este muchacho y Satanás había planeado destruirlo a través del pecado sexual. ¿Y qué fue lo que José hizo? Dejó su manto y salió arrancando. ¿Qué fue lo que obró? Su raciocinio. El momento que él escuchó la voz del Espíritu Santo, no conversó con su naturaleza baja, salió corriendo, hermanos. Y esa es la única seguridad que tenemos como pueblo, como hijos de Dios, en cuanto a la tentación. Muy bien, entonces vamos de vuelta a Gálatas. ¿Por qué es que pecamos entonces? Si el apóstol, no a Gálatas, a Romanos. ¿Por qué es que pecamos si hemos muerto al pecado? Porque si tú has muerto, si te has entregado a Cristo, has muerto al pecado. ¿Por qué es que pecamos? Pecamos, hermanos míos, por la razón de que nosotros nos gusta satisfacernos a nosotros mismos. Y estamos entrenados de pequeñitos a escuchar a nuestros deseos. Es por eso que al niño se le debe enseñar a comer a sus horas. Se le debe enseñar desde pequeñito a comer lo saludable y a decir no a las cosas que son dañinas, porque tú le estás enseñando a negar su naturaleza baja. Se debe entrenar al niño a tener control de sí mismo, cooperar con el Espíritu Santo para que el niño aprenda a decir que no. A través de eso el niño va a aprender a decir que no a las drogas, al sexo antes del matrimonio, a todas las cosas. Pero le estás entrenando en algo pequeñito. Si le ofrecen una Coca-Cola, el niño tiene que aprender a decir, no, yo no tomo eso, gracias. No porque la mamá lo está mirando sobre el hombro, sino porque el niño ha aprendido a controlarse a sí mismo. El control propio es la sumisión a la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo dé el poder de obrar. Y esto se le debe enseñar al niño cuando es pequeñito. Si el niño aprende eso, como Daniel y sus amigos habían sido entrenados en esto cuando eran pequeñitos, cuando vino la prueba, cuando eran adolescentes, ellos estuvieron dispuestos a morir antes de comer aquello que iba a contaminar su cuerpo. ¿Cierto? Entonces, hermanos, esto de morir al pecado trae dos maravillas en nuestra vida. Uno, ya no somos más siervos del pecado. Por lo tanto, la ley ya no nos condena, nuestra culpa ha sido pagada. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 1. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos condena, hermanos? Es la ley de Dios. Pero cuando tú has muerto, has pagado tu culpa, por lo tanto, ¿qué ocurre? La ley ya no te condena, la ley te mira y dice, está muerto, pagó su culpa, la ley ya no te condena, no estás condenado ante los ojos de la ley, por lo tanto, eres sin culpa, ya no llevas culpa alguna. Te has unido con Cristo en muerte, has sido crucificado con Él, te has aferrado a su muerte, a su sangre pagó por tu deuda y has entrado en esa experiencia, por lo tanto ahora tu deuda está pagada. Todos tus pecados han sido pagados, sin culpa. Maravilloso, ¿no? Por eso que dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz. Es una paz que no se entiende, hermanos. Es una paz que todo alrededor tuyo puede estar cayéndose y siendo destruido, pero dentro de ti ahora hay una paz
profunda que nadie ni nada la puede quitar. ¿Por qué? Porque tú has sido justificado por la ley, por Dios. Por lo tanto, la ley te declara sin culpa. Pero hay algo más maravilloso en esto. Sigamos leyendo el capítulo 6 y vamos a tomarlo desde el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese cuerpo del pecado es la evidencia, es el cuerpo legal, es la evidencia que te culpaba. ¿Y qué dice ahí? Al ser crucificado juntamente con él, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La evidencia que te condenaba es destruida, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Así que nuestra evidencia es destruida, por lo tanto, ante Dios ya no somos culpables, la ley ya no nos condena y ahora ya no somos más siervos del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que ahora, cuando tú resucitas con Cristo, la nueva vida no va a ser una vida para vivir para el pecado, la nueva vida va a ser para vivir para Dios. El apóstol Pablo repite ese pensamiento en 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. En el versículo 15, el apóstol Pablo dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, nuestra vida ahora es vivida para Cristo, para Dios. No vivimos para el pecado, no vivimos para complacernos a nosotros mismos. De vuelta al capítulo 6 de Romanos. Versículo 11. Así también, ahora el apóstol Pablo aplica lo que nos ha presentado a nuestra experiencia diaria. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra consideraos es la misma palabra que se usa cuando se nos habla de la justificación por la fe y se usa la palabra imputada. En otras palabras, así como Dios nos ha imputado su justicia y nos considera en realidad justos, nosotros ahora debemos tomar esa realidad y aplicarla a nosotros. Nosotros ahora debemos imputarnos muertos al pecado, contarnos muertos al pecado. Debemos creernos y obrar como muertos al pecado. Así que cuando el señor González, la señora, viene a saludarlo, él no responde. ¿Por qué no responde? Porque él está muerto. De la misma manera como José no respondió al pecado porque él estaba muerto, nosotros debemos hacer lo mismo. El Señor Jesús, hermanos, podía sentarse enfrente a una prostituta y ni siquiera pasar un mal pensamiento por su mente. ¿Por qué? Porque él estaba muerto al pecado, pues. Eso es lo que el Señor desea hacer con su pueblo. Tener hombres que son verdaderos hombres, que son fuertes, que tienen un espíritu de acero contra el pecado, no se van a doblar, no se van a subyugar a la tentación, pero tienen un espíritu humilde, un espíritu suave hacia la verdad y hacia el amor. Es interesante que al hombre se lo pintan las películas. Es verdadero hombre porque es mujeriego, borracho, fuma, golpea a los demás. Ese es el verdadero hombre del mundo. Ese no es un hombre, ese es un cobarde, hermanos. Ese no. El verdadero hombre
Es el verdadero hombre porque tiene el Espíritu de Cristo. ¿Y cómo es el Espíritu de Cristo? Tiene una espalda de acero contra el mal, pero tiene un espíritu muy bondadoso hacia los demás. Es siervo, es amoroso, es compasivo, pone la otra mejilla, no le va a ir a golpear a los que le golpean. Este es el verdadero hombre, pues. Y lo triste es de que como muchos adventistas, la Biblia de ellos son las películas y el cine, ellos quieren ser como hombres, ¿no? Y salen, tienen que tener niñas y se le disculpa a los jóvenes que andan cometiendo fornicación y todo eso. Bueno, es que la juventud, no es la juventud, es pecado, hermanos. Dios nunca planeó para que la juventud pasara por esas cosas. Si nosotros nos consideráramos muertos al pecado, ¿ustedes alguna vez visto un gato que agarra una lauchita, un ratón? ¿Cuál es la última estratagema del ratón para salvarse? ¿Se han dado cuenta? Yo vivía en el campo y esto se veía muy seguido. El gato salta sobre la rata y comienza a jugar con la rata y la rata se trata de escapar. El gato la agarra, juega con ella un rato antes de comérsela. La última estratagema de la laucha se hace la muerta. ¿Lo han visto? Y se tira ahí. Hasta deja de respirar. Y el gato queda intrigado. Se murió. Le pega con la pata, la laucha. No responde, no pestañea, no respira. Y el gato le pega, para allá, para acá. La mira, la huele. Se queda un rato ahí, mirándola. Y después de un rato el gato se murió y no está interesado. Se da vuelta para irse, la laucha se arranca. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Cuando viene la tentación, juega al muerto. Cuando viene la tentación, muérete. No respondas. Tú debes responder tan solo a la justicia como José, arráncate. Pero nosotros comenzamos a hablar con la tentación, como Eva. Conversamos, tratamos de entenderla, tratamos de, a razonar con la tentación, caíste. La única respuesta a la tentación es considerarnos muertos. La señora va de compra de ropa y va al shop y saca una falda y se la pone. Y sabe que la falda esa no es para una cristiana, pero a ella le gusta. Entonces comienza la batalla dentro del corazón. Hay una manera muy linda para también vencer. Tú puedes ir, te pones la falda, te la vas al espejo, te la miras y luego pregúntale a Jesús, Señor Jesús, ¿qué piensas de esta falda? Entonces el Señor Jesús te va a hablar y te va a decir, bueno, está un poquito cortita, ¿no te parece? Sí, no hay problema, si no es mi voluntad, Señor, vas, entonces te pones otra que es más subidita, es más larga, cubre bien. Entonces el Señor le dice, Señor, ¿qué te parece esta falda? Ay, sí, te ves bien linda. O vamos caminando por el shopping, ¿no? Con el trolley comprando cosas y llegas al lugar donde están los cafés, los tés. Y tú dices, oh, es que me gustaría tomar un cafecito. Y el Señor te dice, pero yo prefiero que no uses drogas porque yo no quiero que seas esclavo de nada. Muy bien, Señor, no hay problema. Entonces me compro un café de trigo y listo. Entonces, si vamos caminando con Jesús, el Señor nos va a enseñar a confrontar la tentación. Si tú caminas con Cristo y te consideras muerto a la tentación, las chances de pecar son bien pequeñas. El apóstol Juan le dice a los que están leyendo su carta, le dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el objetivo de Dios. Dentro de la iglesia adventista se ha entrado últimamente una teología que dice que nosotros vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Eso es mentira, hermanos. Es un engaño satánico. Dios anhela tener un pueblo que no peque. Pero este pueblo deja de pecar no porque ellos tienen tanto poder, sino porque han muerto. Y la obra de Cristo, la gracia, los transforma a través de la santificación y les da victoria. El apóstol Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno de vosotros ha pecado,
Tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, alabado sea Dios, que Dios nos entiende que en esta batalla tremenda contra la carne, la batalla más grande que alguna vez se haya batallado, vamos a terminar con la cara en el barro tarde o temprano, hermanos. Es como un niño aprendiendo a caminar. Pero hay gracia para perdonarte. Así que no dejes, si pecas, si caes, no dejes que el diablo te diga, ay, hipócrita, mira, tú dices que has muerto y ahora mira cómo terminaste de ser un hipócrita, mejor ni ores. No, anda vuelta al Señor y dile, Señor, pequé, perdóname, Señor, por favor, me arrepiento, perdóname. Pero yo todavía estoy en el pacto y no me he separado de ti. Sabes que Dios no te desecha porque pecas. Dios no te desecha. Tú eres el que escoge separarte cuando escoges escuchar la voz de Satanás y te desanimas y te alejas de Cristo. O por la rebelión. Simplemente dices, esto no es para mí, yo no lo quiero, yo deseo disfrutar el mundo y te separas de Cristo. Pero si tú sigues en Cristo, como los apóstoles, miren los apóstoles todos tenían caracteres terribles. El apóstol Juan, el apóstol Santiago eran llamados los hijos del trueno. Eso eran como yo, los hijos del trueno, tenían un genio fantástico. Pero después de 3 años y medio, pasaron por la cruz, el Espíritu Santo les fue dado, y Juan, el hijo del trueno, llegó a ser el apóstol del amor. ¡Qué transformación! Porque ellos siguieron con Cristo, no como Judas, que se fue. Ellos siguieron con Cristo. Al seguir con Cristo está garantizado que tú vas a cambiar. El que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. Pero hemos de cooperar con Él. ¿Y cómo cooperamos? Una de las maneras es, considérate muerto al pecado. Prendes la televisión, quieres ver algo y ahí hay una película. Y la película es inmoralidad, todas las cosas, ¿no? Ni siquiera la mires, apágala. Considérate muerto al pecado. No puedes ver esas cosas porque estás muerto. Lo único que tú puedes ver es la justicia, el amor. Todas esas cosas estás vivo, pero para el otro estás todo muerto. Para el pecado estás muerto. Considérate muerto al pecado. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este versículo nos dice que ahora es el pecado que está subyugado a tus decisiones. Antes tú estabas subyugado, tú eras esclavo del pecado y el pecado obraba en ti para hacer de acuerdo a su voluntad. Satanás te controlaba a través de tu naturaleza y él era el Señor. Ahora no es así, ahora tú escoges. ¿Sí o no? Ya no eres esclavo. Ya hay libertad en esto, hermanos. En estos versículos se encuentra la libertad para toda debilidad, toda tendencia mala y todo pecado que te está controlando. En otras palabras, en el Evangelio se encuentra la llave de la libertad y de la transformación para todo, hermanos. No hay nada que el pueblo de Dios debe ser controlado. Dios no desea que sus hijos sean esclavos de nada. Dios nos ha hecho libres. Amén. No somos esclavos. Somos libres. Entonces, ahora Dios te ha dado el poder para que tú controles el pecado a través del Espíritu Santo, hermanos. El pecado ha llegado a ser tu esclavo. Satanás no quiere que escuchemos esto, hermanos. Tú puedes decirle a la tentación, no, como Dios le dijo a Caín, la tentación está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte, le dice. Si entendemos esto y lo practicamos, entonces, hermanos, vamos a ser un pueblo poderoso, donde Satanás no va a tener la victoria. Vamos a aprender a no hablar palabras malas, no hablar palabras que descorazonen a otros. Vamos a aprender a transformar nuestro rostro, aunque estemos cansados, hayamos pasado mala noche. He estado practicando eso. Por 2 noches casi no dormí, parece que comí tarde en la noche y me hizo mal. Y me levanto. Yo soy una persona que necesito sueño. Y si duermo poco, ando como terremoto. Entonces el Señor me dijo, no, hijo, tenemos que vencer. Ok, Padre.
Entonces, ok, no hablo, porque yo cuando ando, me siento así, comienzo a buscar tener un argumento con mi esposa. Entonces digo, no, calladito. Si te sientes ansioso, con deseo de discutir, calladito, dámelo a mí. Así que tuve victoria por 2 días, alabado sea el nombre de Dios. Dios desea que nosotros, hermanos, tengamos la victoria. Él no desea que nosotros seamos esclavos de nuestros sentimientos, nuestras pasiones. ¿Cierto? Amén. Están todos mirándome como, pastor, eso que usted está tocando es muy difícil. Alabado sea Dios que en Cristo Jesús está la victoria. La batalla que tú confrontas es ahora. Esa es tu batalla. Tú no sabes si vas a estar vivo mañana. Y ayer ya pediste perdón por tus caídas y está todo bien, el Señor te cubre. Ahora es cuando debemos tener victoria. Y si tú vienes a la perspectiva de que tú eres un ser libre, ya no eres esclavo del pecado y que tú te enseñoreas de la tentación a través de Cristo Jesús, entonces ahora tú tienes al toro por los cuernos, ¿cierto? Y Satanás no desea que tú entiendas esto. Cuando estudiemos acerca de la conversión, que es el nuevo nacimiento, nos vamos a dar cuenta de que en distinción a los alcohólicos anónimos y todo eso, el alcohólico anónimo, él siempre es alcohólico. El que está en programa de recuperación de drogas siempre va a ser un drogadicto, pero que está en recuperación. El cristiano es un nuevo ser. Él ya no es lo que él era antes, porque él ha sido recreado en Cristo Jesús como una nueva creación. Entonces nosotros ahora tenemos la seguridad. Cristo vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí, el Padre vive en mí. Yo tengo la naturaleza de Dios morando en mí. Él me ha hecho libre, hermanos, libres, absolutamente libre. Tengo todo el poder del universo morando en mí para darme la victoria sobre mis debilidades. Eso es maravilloso, eso debería llevarnos a regocijarnos, hermanos. Nunca excuses el pecado, hermanos. Reconoce que tienes el problema. Si te gusta tomar alcohol, reconócelo. Anda al Señor y dile, Señor, a mí me gusta el alcohol, aunque seas adventista. No escondas el pecado. Si tienes un problema con la pornografía, no se lo escondas a Dios. Anda y cuéntale y entrégaselo, porque Dios necesita que te des cuenta de tus debilidades y que se las entregues a Él para que Él te dé la libertad. La libertad ya ha sido dada en el Calvario. La libertad para todos tus pecados fue obtenida. Jesús ya obtuvo esa victoria. Ahora Él te la va a dar a ti, garantizado, garantizado, hermano. Pero si lo escondemos, lo excusamos, no, si no es tan malo, no, ya estás perdido. Dios no puede hacer nada por ti. Ahora, hay otra cosa. Dios no se avergüenza de tus pecados. Nunca vas a tomar por sorpresa a Dios con uno de tus pecados. Vienes a confesar, algunos se imaginan esto, bien, Señor, fíjate que dije esto, o miré esto, y el Señor va, lo hiciste, pero ¿cómo? Nunca me imaginé que tú ibas a hacer algo así. No, eso no ocurre, hermanos. Si en la cruz del Calvario Jesús murió por ti sabiendo todos tus pecados, todos, y los pagó toditos. Así que nada tomo por sorpresa a Dios, ni nunca se avergüenza de lo que haces, porque Él te ama y sabe exactamente, y más aún, Él te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, y te ama y te acepta de esa manera. Y deseándote transformarte completamente, y en el poder de Dios, en las manos de Dios se encuentra una transformación perfecta, hermanos. Tú y yo podemos en Cristo Jesús ser perfectos, en Cristo, no en nosotros. Muy bien, ha llegado la hora de terminar. Vamos a terminar esto porque es más bonito. Sigan leyendo ustedes, tarea para la casa. Tienen que leer capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Porque ahí se encuentra todo lo que el apóstol Pablo nos dice en cuanto a esto. Tengo que terminar más temprano hoy porque tengo algo bien urgente que hacer, así que me disculpo, hermanos. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos hablado? ¿Por qué, hermanos, yo he usado, perdón, déjeme, ya le doy la palabra, hermana Carolina. Yo he usado ejemplos bien crudos.
Ha hablado de los senos grandes, de las faldas cortas, las piernas bonitas, porque son las realidades que los hombres dentro de la iglesia están confrontando, hermanos. ¿Saben ustedes que hay dentro de la iglesia adventista una pandemia de pornografía? Dentro de pastores, dentro de jóvenes, dentro de adultos. Y es porque nosotros no hemos encontrado la victoria en Cristo Jesús. Somos un pueblo dominado por el pecado. Entonces, hablado en forma abierta para que ustedes se den cuenta de que las batallas que ustedes luchan son las batallas que yo lucho. Yo no estoy más allá de ustedes ni sobre ustedes, pero el Señor a mí me ha mostrado los secretos de la victoria. Y a través de obtener estas victorias, el Señor me ha librado de tanta cosa linda, o tanta cosa fea que el Señor lo ha vuelto lindo. Y ahora tengo libertad en Cristo Jesús, y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan, que sean un pueblo libre, que tengan victoria, que crezcan en Cristo Jesús, que tengan su carácter no tan solo imputado, sino que también demostrado en la vida diaria. El apetito es el asiento a través, o la puerta a través de la cual la tentación obra para controlar la voluntad. Entonces, si nosotros aprendemos a subyugarlo, someter el apetito al control de la razón, que es la manera que el Espíritu Santo obra, entonces el principio a través del cual el pecado obra, se le ha cerrado la puerta. Entonces, a través de ello, el Señor nos da victoria al pecado. Ahora, es por eso que Dios nos ha dado al pueblo de Dios el asunto de la reforma pro salud. Porque es aprender a controlar el yo en algo sencillo, en algo pequeño. El asunto de la dieta no es algo gigante, inmenso, no, es algo pequeño, pero es de gran importancia, porque los principios aprendidos en cuanto a la dieta, a lo que se come, a lo que se toma, se puede luego aplicar en todas las áreas más grandes de la vida. Entonces, recuérdense que Satanás tentó a Eva no a robar un banco ni a cometer adulterio con un hombre. Ella cayó por el asunto de la comida. Habían principios, cosas más grandes envueltas, pero lo que Satanás usó fue la comida. Entonces Dios desea que nosotros aprendamos la lección de vencer en el apetito, y a través de eso vamos a aprender a controlar todas las otras áreas de la vida. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a tener que hablar alguna vez de la reforma pro salud, porque yo sé que en Sudamérica nos enseña la reforma pro salud. Es como en las islas. Y algún día a ver si lo discutimos y lo hablamos. Bueno, oremos para terminar, hermanos. Padre eterno, te agradecemos por los momentos gratos que hemos pasado juntos. Y te agradecemos, Señor, por la victoria que Cristo Jesús nos ha obtenido en nuestro favor. Él venció el pecado, venció a Satanás paso a paso. Señor, y ahora esa victoria nos es otorgada a nosotros a través de la justificación y la santificación, Señor, y a través de la muerte al yo. Ahora estamos muertos al pecado. Padre, te pido en el nombre de Cristo que nos enseñes a vivir esta experiencia diariamente. Que no vivamos para satisfacer nuestros deseos, nuestros apetitos, pero que vivamos, Señor, para darte gloria a ti en todo lo que hagamos, incluso en lo que comamos y bebamos, Señor. Danos el fruto del control de sí mismos, Señor, para que podamos glorificarte en todo. Y cuando la tentación venga, ya sea lo que sea, que reaccionemos como José, muertos, incapaces de hacer lo malo. Padre, por favor, gracias, Señor, por darnos la victoria en Jesús. En su nombre oramos. Amén.